¿Qué significa sanar la mente? No se trata de borrar el dolor, ni de evitar los pensamientos difíciles, sino de aprender a mirarlos con compasión, claridad y presencia. En esta enseñanza budista, te invitamos a emprender un viaje interior, un recorrido silencioso pero transformador, donde cada paso es una oportunidad para soltar, comprender y despertar. A través de la práctica consciente, descubrirás que la sanación no es un destino, sino una forma de caminar por la vida con menos carga y más lucidez. Si sientes que tu mente necesita descanso, dirección o simplemente un espacio para respirar, este encuentro puede ser el comienzo de algo profundo. Bienvenido a una nueva enseñanza en este espacio donde exploramos la sabiduría budista para transformar la mente, cultivar la paz y comprender el mundo desde adentro. Empezamos. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en un campo de batalla? Un lugar donde los pensamientos no paran de chocar entre sí, donde las emociones parecen dominarte y no sabes cómo encontrar calma. Si es así, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos experimentado esa lucha interna. Y aunque parezca extraño, en esa batalla también se encuentra la llave para sanar. La enseñanza budista nos recuerda algo muy poderoso. No podemos controlar todo lo que sentimos, pero sí podemos aprender a relacionarnos con nuestras emociones de una manera diferente. Y en ese cambio de relación comienza el verdadero viaje interior. Imagina por un momento que cada emoción que sientes no es tu enemiga, sino un mensajero. El miedo, la tristeza, la culpa, la rabia, incluso aquellas que quisieras evitar, todas tienen un propósito. El budismo enseña que lo que rechazamos persiste, lo que negamos se refuerza, y lo que aceptamos finalmente se transforma. Es como si dentro de nosotros hubiera un río de energía emocional que pide fluir. Pero cuando lo bloqueamos, cuando tratamos de contenerlo, se estanca, se pudre, nos enferma por dentro. El primer paso de este viaje interior es entender la naturaleza de nuestras emociones. No son casualidad, no son errores del cuerpo o de la mente. Son señales. Son parte de un sistema mucho más grande de autoconocimiento. El miedo, por ejemplo, no llega para torturarnos, sino para protegernos. La tristeza aparece no para hundirnos, sino para mostrarnos que necesitamos soltar algo que ya no nos sirve. La gratitud nos enseña a mirar con otros ojos, a reconocer la belleza de lo que ya tenemos. Y el perdón, quizás el más liberador de todos, nos ayuda a soltar cargas que hemos llevado durante años. El problema es que casi nunca nos enseñaron a relacionarnos así con lo que sentimos. Desde pequeños nos dijeron que había emociones buenas y malas, que debíamos mostrar siempre alegría, fortaleza, éxito y esconder cualquier señal de vulnerabilidad. Pero esa represión solo nos desconectó de nosotros mismos. Aprendimos a ponernos máscaras, a vivir hacia afuera, y en ese proceso perdimos el vínculo con nuestra verdad interior. En la práctica budista se dice que lo que resistes, persiste. Y tal vez lo has comprobado. Cuando intentas no sentir tristeza, ésta se intensifica. Cuando intentas no pensar en lo que temes, ese pensamiento regresa con más fuerza. La clave no está en resistir, sino en observar, en permitir que la emoción aparezca, como una nube que cruza el cielo. No luchar contra ella, no aferrarse a ella, simplemente dejar que cumpla su ciclo. Ahora bien, ¿cómo se logra eso en la vida diaria? El budismo propone un camino muy concreto: presencia. Estar presente es quizás el arte más difícil en una sociedad obsesionada con el futuro y atrapada en el pasado. Pero es también el acto más sanador, porque cuando estás presente, cuando habitas este instante, te das cuenta de algo revelador. El sufrimiento no está en la emoción en sí, sino en la resistencia a sentirla. Piensa en esto. Si en este momento sientes tristeza y solo la observas, sin etiquetarla, sin juzgarla,
sin pensar en por qué está ahí, la emoción se vuelve mucho más ligera. Es el pensamiento repetitivo lo que la convierte en tormenta. La emoción pura, sin interpretación, es solo una energía que aparece y desaparece. El cuerpo es nuestro gran aliado en este proceso. Aunque a veces lo olvidemos, el cuerpo siempre habla antes que la mente. El pecho que se cierra cuando sentimos miedo, los hombros que caen con la tristeza, la respiración que se vuelve ligera cuando sentimos gratitud. El cuerpo es el escenario donde las emociones se hacen visibles y también es el lugar desde donde podemos empezar a sanarlas. Por eso, una de las prácticas más profundas en el camino budista hacia la sanación es reconectar con el cuerpo. Sentir dónde está la emoción, darle espacio. Si sientes rabia, pregúntate, ¿dónde se aloja? ¿En el estómago, en la garganta, en los puños cerrados? Si sientes miedo, ¿cómo lo experimenta tu cuerpo? ¿Se contrae, tiembla, se bloquea? Este simple acto de escuchar al cuerpo cambia todo, porque al escuchar, al darle un lugar, la emoción deja de pelear para ser reconocida, y al ser reconocida, empieza a transformarse. La práctica budista nos recuerda que no somos nuestras emociones. Esto es clave. Podemos sentir tristeza sin convertirnos en tristeza. Podemos experimentar miedo sin ser miedo. Las emociones son como visitantes. Llegan, se quedan un rato y se van. El sufrimiento aparece cuando nos identificamos con ellas, cuando creemos que somos ese dolor, cuando nos atrapamos en su historia. Y aquí surge algo profundo. Aceptar no es lo mismo que resignarse. Aceptar es abrir los brazos a la experiencia completa de ser humano. Es decir, sí, en este momento siento miedo, y está bien. No significa rendirse ni quedarse atrapado. Significa permitir que esa emoción haga su trabajo, cumpla su ciclo natural. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué emoción has estado evitando últimamente? ¿Qué sentimiento sigues reprimiendo porque crees que es demasiado incómodo, demasiado doloroso? Tal vez es tristeza por una pérdida que no has permitido llorar. Tal vez es rabia contenida porque no te atreviste a decir lo que sentías. Tal vez es miedo a cambiar, a soltar, a avanzar. Sea cual sea, recuerda, lo que no expresas, lo cargas. Y lo que cargas, tarde o temprano, se convierte en peso para tu mente y tu cuerpo. Por eso, aceptar y expresar emociones difíciles no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Y expresarlas no significa explotar ni dañar a otros. Expresarlas es encontrar canales conscientes para soltar. Hablar con alguien de confianza, escribir, llorar, mover el cuerpo, cantar, respirar profundamente. Cada persona encuentra su camino. Lo importante es no dejar que se pudran dentro. El budismo enseña que la mente, cuando se limpia de cargas, se vuelve como un lago tranquilo, y en ese lago claro podemos ver nuestro reflejo tal cual es. Pero si el lago está agitado, lleno de barro, nunca veremos la verdad. Esa es la esencia del viaje interior. Limpiar el lago, dejar que el agua se asiente. En este viaje hay un punto crucial, la compasión hacia uno mismo. Durante mucho tiempo hemos creído que la exigencia, la dureza y la crítica eran la forma de crecer. Pero esa dureza nos ha roto más veces de las que nos ha levantado. El budismo nos invita a mirarnos con la misma ternura con la que miraríamos a un niño herido, a tratarnos con paciencia, con cuidado, con amor. Porque no puedes sanar desde la guerra interna, solo puedes sanar desde la reconciliación contigo mismo. Y parte de esa reconciliación implica el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia ti. Perdonarte por no haber sabido antes lo que ahora sabes. Perdonarte por haberte exigido demasiado, por haberte callado, por haberte quedado donde ya no había vida para ti. Ese perdón no borra el pasado, pero cambia la forma en que lo llevas.
lo convierte en maestro, no en cárcel. Quererte, perdonarte y aceptarte no son frases vacías de autoayuda. Son actos de liberación, actos revolucionarios en un mundo que nos ha enseñado a odiarnos, a competir, a castigarnos. Cuando empiezas a tratarte con amor, todo tu mundo interior cambia, y con ello cambia también la forma en que te relacionas con los demás. Este es apenas el inicio del viaje interior hacia la sanación de tu mente. Un viaje que no se trata de eliminar el dolor, sino de comprenderlo, que no busca evitar emociones difíciles, sino aprender a vivirlas con conciencia, que no promete felicidad constante, pero sí una vida más auténtica, más presente y más libre. Si esta enseñanza te está aportando claridad, apóyala con un like, comparte tu reflexión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos el camino del despertar. Continuamos. El viaje interior hacia la sanación no se limita a observar nuestras emociones. También implica cultivar aquellas que nos nutren y nos elevan. El budismo enseña que la mente es como un jardín. Si la dejamos al abandono, crecerán malezas. Pero si la cuidamos con constancia, con paciencia, florecen semillas de paz, compasión y alegría genuina. En este jardín interior hay dos flores que pueden transformar radicalmente nuestra vida: la gratitud y el asombro. Son emociones sencillas, accesibles para cualquiera, y sin embargo las olvidamos en medio de la rutina, del ruido, de las prisas. Lo curioso es que no necesitamos nada extraordinario para experimentarlas. De hecho, cuanto más simple es el motivo, más profunda puede ser su huella en nosotros. La gratitud, por ejemplo, no es simplemente decir gracias por cortesía. Es un estado de conciencia. Es detenerse un instante y reconocer lo que ya está aquí. Tu respiración, tu cuerpo que sigue sosteniéndote, las personas que te han acompañado, incluso aquellas experiencias que en su momento dolieron, pero que hoy se revelan como maestras. Cuando cultivamos gratitud, el enfoque cambia. Dejamos de mirar solo lo que falta, lo que no salió bien, y empezamos a descubrir que, a pesar de todo, siempre hay algo que valorar. El budismo nos recuerda que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Si cada día enfocamos la mirada en lo que está mal, nuestra mente se entrenará para encontrar carencia en cada rincón. Pero si cada día nos ejercitamos en agradecer, la mente se vuelve más ligera, más clara, más resiliente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo peso dentro de nosotros. Quizás suene simple, pero lo simple es lo que cambia la vida. Un pequeño hábito, como escribir cada noche 3 cosas por las que te sientes agradecido, puede modificar tu química cerebral. La ciencia lo confirma. La gratitud activa áreas del cerebro relacionadas con la calma y la sensación de plenitud. El budismo lo había intuido siglos atrás. Lo que nutres en tu mente se expande. Junto a la gratitud está el asombro, esa emoción olvidada en los tiempos modernos. El asombro es la capacidad de maravillarse con lo que parece ordinario. Ver el cielo estrellado y sentir que eres parte de algo inmenso. Escuchar la risa de un niño y dejar que esa alegría te contagie. Observar cómo brota una planta de la tierra y reconocer el milagro silencioso que eso representa. El asombro es revolucionario porque rompe la prisión del ego. En esos instantes dejamos de pensar en nuestras preocupaciones, en nuestro yo pequeño y limitado, y nos abrimos a la grandeza de la vida misma. El budismo considera el asombro como una puerta directa a la experiencia de lo sagrado, no necesariamente religioso, sino profundo, espiritual en el sentido más humano. Nos recuerda que la vida es un regalo inmenso, incluso cuando se presenta en formas inesperadas. Piensa en la última vez que te sentiste realmente asombrado. ¿Fue un paisaje, un gesto de bondad, un momento íntimo de conexión? Ese instante tenía un poder especial, el de detener el tiempo,
el de devolverte al presente con toda su intensidad. Esa es la magia del asombro. Nos arranca de la distracción y nos coloca aquí, ahora, en lo que importa. El budismo nos enseña que el camino hacia la sanación no solo pasa por soltar lo que duele, sino también por nutrir lo que da vida. Y esas dos emociones, gratitud y asombro, son fertilizantes del alma. Cuando practicas gratitud, tu mente se fortalece frente a la adversidad. Cuando practicas asombro, tu corazón se abre a la belleza de lo simple. Y juntos crean un equilibrio poderoso. El dolor pierde dominio y la paz empieza a florecer. Pero hay algo más en este viaje: la autocompasión. Quizá una de las enseñanzas más malentendidas del budismo, porque muchos creen que ser compasivo contigo mismo es caer en la autocomplacencia. Nada más lejos de la verdad. La autocompasión no significa justificar cada error ni evitar el crecimiento. Significa tratarte con el mismo cuidado con el que tratarías a un ser querido que está sufriendo. Piénsalo. ¿Cómo le hablarías a un amigo que atraviesa un momento difícil? Seguramente con palabras de aliento, con paciencia, con ternura. Pero cuando se trata de ti, ¿qué voz usas? Esa voz crítica que te recuerda cada falla, cada error, cada momento en que no diste la talla. Esa es la voz que necesitamos aprender a transformar. La práctica budista de la autocompasión consiste en detener esa guerra interna, en entender que cometer errores, tener miedo, sentirse perdido, no nos hace débiles, nos hace humanos. Y ser humano implica vulnerabilidad. Cuando reconocemos eso, la carga disminuye. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de atacarnos a nosotros mismos en medio de la tormenta. Dentro de la autocompasión hay un acto todavía más profundo: el perdón interno. Perdonarnos por no haber sabido antes lo que ahora sabemos. Perdonarnos por las decisiones que tomamos desde la ignorancia, el miedo o la desesperación. Perdonarnos por habernos quedado demasiado tiempo donde no debíamos, o por habernos exigido hasta el límite. El perdón interno no es un borrón y cuenta nueva, es una reconciliación con nuestra propia historia. Es mirar atrás y decir: hice lo que pude con la conciencia que tenía. Y ese perdón libera. Libera de la culpa que arrastramos como una mochila invisible. Libera de la vergüenza que nos hace sentir indignos. Libera de la dureza que nos mantiene encadenados. El budismo enseña que el perdón no es un regalo para el pasado, sino para el presente. Es abrir espacio aquí y ahora para vivir más ligeros, más libres, más en paz. En este punto del viaje, empezamos a darnos cuenta de algo esencial. Sanar no es una meta, es un proceso. No es un destino al que llegamos un día y ya nunca volvemos a sufrir. Es una práctica, un camino que se recorre con cada respiración, con cada decisión de estar presentes, con cada acto de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. El budismo lo ilustra con la metáfora de caminar por un sendero. A veces avanzas con claridad, otras veces tropiezas con piedras. Algunas etapas son luminosas, otras oscuras. Lo importante no es la velocidad, sino la constancia. Lo importante no es llegar, sino caminar con conciencia. Este sendero se hace más claro cuando integramos prácticas concretas en la vida diaria. No basta con comprender estas enseñanzas, hay que vivirlas. Respirar conscientemente unos minutos al día, escribir lo que sentimos, mover el cuerpo para liberar tensiones, rodearnos de silencio, agradecer lo simple, maravillarnos con lo pequeño. Cada uno de estos actos es como encender una vela en la oscuridad. Tal vez una vela no ilumine todo, pero si encendemos varias cada día, el camino se transforma. Recuerda, sanar la mente no es dejar de sentir, es aprender a sentir con sabiduría. No es escapar de la vida, es sumergirse en ella con más presencia. No es negar el dolor, es descubrir que junto al dolor también habita la belleza.
Y cuando cultivamos gratitud, asombro, autocompasión y perdón, empezamos a habitar un espacio interno más amplio, más luminoso, más verdadero. Este viaje interior es largo, profundo y transformador. Y lo que hemos explorado hasta ahora es solo una parte del mapa. En el siguiente tramo descubriremos herramientas aún más poderosas, prácticas expresivas que nos ayudan a liberar emociones retenidas y hábitos diarios que convierten la sanación en un estilo de vida. Porque la verdadera transformación no ocurre solo en los momentos de inspiración, sino en lo que elegimos repetir día tras día. El viaje interior hacia la sanación de tu mente no es un destino, es un compromiso contigo mismo. Y ahora que has recorrido este camino, que has explorado la raíz del sufrimiento, la importancia de la atención plena, la gratitud, el asombro y la autocompasión, llega el momento de dar un paso aún más valiente, integrar estas enseñanzas en tu vida cotidiana, porque el conocimiento, por sí solo, no transforma. Lo que transforma es la práctica constante, la repetición diaria, el recordatorio silencioso de que la mente necesita cuidado, igual que el cuerpo necesita alimento y descanso. El budismo insiste en esta verdad. La disciplina amorosa es el verdadero camino a la libertad. No se trata de convertir tu vida en un retiro espiritual permanente, sino de encontrar pequeñas oportunidades para recordar lo aprendido. Cada vez que respiras conscientemente, aunque sea por unos segundos, estás volviendo al presente. Cada vez que eliges agradecer en vez de quejarte, estás entrenando tu mente hacia la abundancia. Cada vez que te sorprendes por lo simple, estás conectando con lo sagrado. Cada vez que eliges hablarte con ternura en lugar de juicio, estás sembrando autocompasión. La sanación no llega como un relámpago que borra el pasado. Llega como una lluvia suave que poco a poco limpia la tierra y permite que florezca lo nuevo. Quizá haya días en que retrocedas, en que sientas que la mente vuelve a sus viejos patrones. No pasa nada. Eso también es parte del viaje. En esos momentos, recuerda que no estás comenzando desde cero. Estás comenzando desde la experiencia, desde un lugar más consciente que antes. El budismo enseña que la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Cuando la dejamos correr sin dirección, nos arrastra hacia la confusión y el dolor. Pero cuando la entrenamos con paciencia y amor, se convierte en el terreno fértil donde brotan la calma, la claridad y la sabiduría. La verdadera sanación surge cuando comprendes que no tienes que luchar contra tu mente, sino acompañarla, guiarla, abrazarla con compasión. El viaje no es eliminar los pensamientos, sino aprender a no ser esclavo de ellos. No es evitar el sufrimiento, sino descubrir que incluso dentro del sufrimiento hay semillas de despertar. Y aquí está el regalo más grande de este camino. Cuando sanas tu mente, también sanas tus relaciones, tu forma de habitar el mundo, tu manera de mirar a los demás. La paz interior se contagia, tu calma se convierte en refugio para otros. Tu compasión inspira, tu gratitud abre corazones, tu asombro recuerda a quienes te rodean que la vida, incluso en su simplicidad, es un milagro. Imagina cómo sería un mundo en el que más personas eligieran cultivar esta práctica. Menos reacciones impulsivas, más paciencia, menos juicios, más comprensión, menos odio, más compasión. Ese mundo comienza dentro de ti, en las decisiones pequeñas que tomas cada día. Este viaje interior hacia la sanación no termina aquí. Termina cada noche cuando cierras los ojos y vuelves a tu respiración. Y comienza cada mañana cuando decides vivir con un poco más de conciencia, con un poco más de ternura, con un poco más de gratitud. Ese es el verdadero poder de la enseñanza budista. Recordarnos que la transformación no está en un lugar lejano, sino justo aquí, en este instante.
Así que, la próxima vez que tu mente se sienta atrapada en la confusión, recuerda estas palabras. Respira, observa, agradece, asómbrate, perdónate. Vuelve al presente, porque allí, en ese espacio de claridad, comienza siempre la sanación. Queremos saber tu opinión. Cuéntame, ¿te sientes capaz de sanar tu mente? Y no olvides que si deseas continuar mejorando tu vida y adentrarte en el camino del budismo para que tu desarrollo personal llegue a otro nivel, puedes suscribirte y activar las notificaciones.